Hola, la primera parte de nuestra clase es el trabajo con fe por encima de la razón. Estamos con el fragmento 39. Se pueden hacer preguntas relacionadas. Trabajo con fe por encima de la razón. Es todo lo que tenemos que hacer para pasar de la sensación de este mundo al mundo espiritual, y eso se llama fe por encima de la razón, la percepción de la realidad en el mundo espiritual. Y por eso estamos en una percepción de la realidad especial, fuera de la espiritualidad que se llama la percepción egoísta, que todo me lo atribuyo a mí, que es la fuerza de separación, del odio que me separa del Creador. Para estar juntos, sentirlo, tengo que estar por fuera. Es solo el hombre que recibió una sensación, una posición que está fuera del Creador y le parece que existe por sí mismo, y el Creador no existe. Y si existe, ¿cómo clarificar cuáles son las relaciones entre nosotros hasta que la persona empieza a revelar al Creador y que empieza a ver que el Creador actúa y lo domina y determina que no hay nada más que Él, y que eso se llama la Dvekut entera en el Creador, y ese es nuestro trabajo. Y eso toma un montón de tiempo, y no solo una reencarnación, o sea, no solamente la vida en este mundo, sino muchas otras formas, y así avanzamos. Siempre lo despertamos más y más. Yo no estoy en la ilusión de que se entiende, pero este concepto más y más común, entendible, que se puede escuchar como niños pequeños. Llegamos a la sensación verdadera, natural. Están en algo en este mundo, pero no saben dónde. Y lentamente su cli de percepción se expanden y prestan atención a todo tipo de cosas. Empiezan a más reaccionar ante el mundo e investigar el mundo. Empiezan a tocar las cosas. Y así nosotros, con respecto a la fe por encima de la razón, con respecto al mundo en el cual estamos, pero sin un instrumento, una vasija para sentir, como los bebés que nacen, que comienzan más y más a sentir y comprender y entender la realidad. Solo para nosotros es un trabajo difícil, porque nuestra percepción con respecto al mundo egoísta es que nosotros nacimos en esa naturaleza y solamente tenemos que desarrollarla, pero con respecto al mundo espiritual tenemos que desarrollar un método que es apto al mundo espiritual, que estamos en él, pero sin adquirir sentidos aptos para captarlo.
Es como si no estuviéramos, es como un niño que le falta un sentido, entonces no sabe dónde se encuentra con respecto a ese sentido. Por eso, este enfoque de la fe por encima de la razón, que es con los 5 sentidos que nosotros exploramos, esta realidad que es la realidad imaginaria, estos mismos sentidos que tenemos que desarrollar con respecto a la verdadera realidad del mundo espiritual, es todo nuestro trabajo. Tratemos de estar más sensibles con esto, pero toma tiempo, porque es el asunto de la preparación que tenemos que hacer. Por eso ese es todo nuestro trabajo con el grupo, con el entorno. Porque si no hay necesidad de adquirir vasijas espirituales, lishma, con el fin de otorgar la fe por encima de la razón, no, no abrir una preparación así de la ruptura del kli, que tenemos que tratar de conectarlo. Es todo para desarrollar por nosotros mismos un kli de otorgamiento. Entonces vamos a ver más y más fragmentos y tratemos de hablar lo máximo posible a cómo llegamos, cómo nos dirigimos a investigar el mundo superior con nuevos sentidos inversos de lo que tenemos. Inclusive esta esto que es inverso no lo entendemos tanto, pero nos dan ejemplos de este mundo de cómo podemos acceder a la sensación con respecto a lo que no sentimos. Hay preparaciones, tendencias, como líneas paralelas, podría decirse. Por medio de ello, nosotros recibimos un sabor, un enfoque, una tendencia, una atracción de adquirir estas cualidades de otorgamiento, estos sentidos de otorgamiento. Y eso se puede desarrollar únicamente en un entorno, una sociedad apta. No hay una herramienta en este mundo que nos permita hacerlo de otra forma. Y nosotros vemos que el Creador se ha esforzado tanto de construir un entorno egoísta y ahí dentro nos prepara tendencias altruistas que sepamos entre el odio y el amor material cómo de alguna manera podemos entender qué puede ser el odio y el amor espiritual, acercamiento y alejamiento. Esto no lo conocemos porque no está en nuestros sentidos, en nuestra sensación. Lo principal es el sentido de las vasijas de sensibles. Adelante, Oren. Fragmento 39 de Shamati 200, purificación del masaj. El asunto de la purificación del masaj que sucede en el Partuf también provoca la partida de la luz. Y la razón radica en que luego del Tzimtzum la luz apresada solamente dentro del Kli de Masaj, que sirve de fuerza que rechaza. Y esta es la esencia del Kli. Y cuando ese Kli parte, la luz también parte.
Esto significa que el Kli es la fe por encima de la razón. Y entonces, así aparece la luz. Y cuando ésta aparece, su naturaleza la lleva a purificar el Kli, a cancelar el Kli de la fe. Por causa de esto, la razón de que alcanza un estado de conocimiento para sí, la luz inmediatamente la abandona. De este modo uno debe preocupar e incrementar el Kli de la fe, es decir, el masaj por encima del conocimiento, y así la abundancia no cesará. Este es el significado que a cada Kli le falta luz, que no se llenó en la luz que le falta. El resulta es que cada lugar de carencia se transforma en un lugar para la fe. Pero si él se llena, no existiría el Kli, ni existiría lugar para la fe. Otra vez, el asunto de la purificación del masaj que sucede en el Partzuf también provoca la partida de la luz. La razón, como dije, en que luego el Tzimtzum, la luz es aplazada solamente dentro del Kli del masaj, que sirve de fuerza que rechaza, y esta es la esencia del Kli. Y cuando ese Kli parte, la luz también parte. Esto significa que el Kli es la fe por encima de la razón, y así aparece la luz. Y cuando la luz aparece, su naturaleza la lleva a purificar el Kli, es decir, cancelar el Kli de la fe. Por causa de esto, es decir, que llega a un estado de conocimiento, la luz inmediatamente la abandona. De este modo, uno debe preocupar a incrementar el Kli de la fe, es decir, el masaj por encima del conocimiento, y así la abundancia no cesará. Este es el significado que a cada Kli le falta luz, que no se llenó de la luz que le falta. Resulta, en cada lugar de carencia se transforma en un lugar para la fe. Pero si él se llena, no existiría el Kli, ni existiría lugar para la fe. No lo escuchamos. Veamos qué quieren nuestros amigos. Billy, sí. Здравствуйте, Рав. Когда приходит свет, можно как-то избежать ослабления экрана? Hola, Rav. Cuando aparece la luz, ¿se puede evitar la debilitación del masaj? Rav dice, lo vas a aprender de la práctica únicamente. Kiev. Вот сейчас в десятке между нами в объединении. Что значит, что мы делаем экран на знание и выстраиваем? En la conexión en la decena, ¿qué significa que hacemos un masaje sobre la razón y construimos la fe? Rav dice, cuando queremos conectarnos entre nosotros, empezamos a sentir después de mucho tiempo que hay una necesidad de conectarnos entre personas extrañas, que hay todo tipo de choques y formas no naturales, artificiales. Yo sé que son mis amigos, que el Creador determinó que así se conectan. Yo no los elegí, ellos no me eligieron, porque no queda alternativa. Nosotros queremos esto y recibimos ese orden de arriba. Entonces yo trato de alguna forma, pero eso no dice mucho. Hasta que llega a un estado que empieza a sentir, y eso toma tiempo, que por medio de que me acerco a ellos y le doy lugar de mis sensaciones, de mi vida interior, a través de esto adquiero un nuevo sentido. Yo puedo entender y sentir otra realidad, que justamente a través de este sentido, a través de esta
de este enfoque, a través del grupo, yo empiezo a captar conceptos, y no es en la mente, todo a través de un- una nueva emoción, y así Это avanzo, называется экраном? sí avanzo. Eso se llama masaj, Rav. Masaj es que yo estoy con fuerza de sobreponerme contra mis deseos que son propios, nací con ellos, se desarrollaron en mí, y por encima de ellos yo me relaciono con mis amigos de forma que relacionarme con ellos es como relacionarme con el Creador. Que este es el puente al Creador. Y con respecto al Creador no tengo sentidos, no puedo captar nada. Estoy sin sentidos, sin posibilidades de algo en que aferrarme. Pero con los amigos tengo relaciones más materiales o un poco, hasta un poco más espirituales. De esta manera puedo acercarme a ellos. No es que a ellos acercarme como desarrollar estos nuevos sentidos de estas formas que yo no los pierdo, quedan en mí, permanecen más y más en una mayor potencia y más en el tiempo. A veces desaparecen, a veces no. De esta manera buscamos cómo aferrarnos juntos con los amigos cuando veo que tengo una tendencia hacia eso, tengo una sensación, quiero eso. Можно сказать, что экран на какое-то желание конкретное, которое развивается. Se puede decir que el masaje sobre un deseo concreto que se desarrolla es cuando yo elijo por encima estar conectado con los amigos. Lo dice así, se puede decir así. Holanda 1. Rav, what is the Kabbalistic meaning of the term knowing? ¿Cuál es el significado cabalista del concepto saber, conocer? Rav dice, saber, conocer es sentir dentro del sentido de otorgamiento. Todo es sensación, inclusive el conocimiento es una sensación. Cuando nosotros hablamos también en nuestro mundo sobre algo que yo sé, entonces este conocimiento es una forma de sentir. Saben que yo digo números, fórmulas en matemática, no importa qué, yo igualmente estoy en sentirlos. Nosotros somos vasijas de sensación y nuestra mente es un agregado sobre el deseo de recibir únicamente. We can never be successful in bestowing them because the moment Entonces nosotros nunca podemos alcanzar tener éxito en el otorgamiento cuando sentimos que estamos teniendo éxito, estamos en un estado de conocimiento. A veces, no, eso se desarrolla como en un bebé. Se desarrolla en cada uno. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle condiciones. No es que yo me transformo en un laboratorio y digo esto más y esto menos y tiene que ser así y así. Yo no sé. Ese es el trabajo del Creador. Nuestro trabajo es dar las condiciones que tenemos que hacer que pueda trabajar sobre mí.
Esto es que ser como Nukva con respecto al Zahar, que es acá el creador es lo masculino. Moscú 4. Вопрос от товарища. Как человек ощущает себя, товарищей и мир в клейме? Pregunta un amigo cómo el hombre se siente así a los amigos y al mundo en la cli de la fe. Ahora, él siente que es una estructura en la cual él descubre su realidad espiritual. Así nomás, realmente así. ¿Cómo decir más? No sé, pero es así. ¿Está bien? Italia 4. Io volevo dirti che cosa, come fa la nostra natura, no? Ad acquisire un senso che non è compreso. Cómo nuestra naturaleza adquiere un sentido que no existe en nuestra naturaleza. Porque a veces existe dentro nuestro el principio del sentido espiritual, se llama Reshemó, punto en el corazón, ya existe en cada uno, se despierta en cada uno más o menos en potencia y en tiempo de antes y después. Hay algunos que despertaron a eso ya hace miles de años, y hay algunos que solamente ahora y algunos que van a ser mañana. Pero este régimen existe. Por eso se despierta y exige un llenado, una realización. Si la persona llega a estudiar la Kabbalah, no se encuentra, llega a nosotros y a otros lugares, depende a dónde se siente atraído. Cada uno estudia donde su corazón lo desea, que ve que en este lugar justamente recibe el llenado apto para él. Y esto hay que entenderlo. ¿Qué significa que el hombre estudia donde su corazón lo desea? Que acabe que el estilo, la relación, el enfoque es más claro, más entendible. Y ahí es donde tiene que buscar su lugar. Por eso hay algunos que están acá y después buscan algo distinto. Es su asunto. Adelante que lo hagan, yo no me opongo. Solo que encuentre su lugar que es acorde, que sea apto. Latín 7. ¿Qué significa que el Kli parte? ¿A dónde parte? ¿Qué significa esto que parte el Kli? En un momento del texto dice, y esta es la esencia del Kli, y cuando ese Kli parte, la luz también parte. ¿A dónde parte el Kli? La viut no se purifica, o se revela o se oculta. Se llama, se purifica el masaj, la fuerza de oposición por medio de la cual, por encima de la razón, nosotros ascendemos o descendemos. Por eso, esos cambios nosotros los sentimos y a partir de esos cambios vemos qué es lo que es deseado ante el Creador. Bulgaria. Как над усталость и отторжение по времени урока пробуждаем кли. Como por encima del cansancio y el rechazo
Despertar el clip por encima del cansancio. Rabbi dice, en la medida que nosotros tratamos de estar más concentrados en la clase, captamos no la mente que tenemos en el estudio, sino la fuerza de conexión que nos trae la fuerza interna, la fuerza espiritual. Francés. Knowledge in the text, is it like discernments? El conocimiento en el texto se refiere a discernimientos. El conocimiento en el texto es que yo sé lo que está escrito de forma superficial. Entonces yo puedo saber mi sensación, mi comprensión, pero conocer el texto es saber lo que está escrito como una condición necesaria. Sin eso, ¿cómo puedo llegar a la interioridad del texto? Y la interioridad del texto ya es de acuerdo a la delicadeza, hasta cuánto que yo puedo conectarle mis sentidos, mi emoción. Kharkov. Спасибо. Правильно ли сказать, что по мере движения в сторону объединения в группе мы ¿Acaso es correcto decir que en el movimiento de conexión en el grupo adquirimos un nuevo corazón nuevamente y gracias a eso llegamos a la espiritualidad? No se escucha lo que dijo Rav. Florida. Nosotros cada día y día sentimos más y más la necesidad de estar en la decena y sentir nuestros amigos. ¿Qué es esa sensación y si es correcta? Rav, cada día sentimos que la decena es algo necesario para alcanzar al Creador. Esto se llama que avanzamos y obtenemos una iluminación que nos desarrolla la mente y la emoción en dirección correcta para avanzar al Creador y más y más. Avanzar de esta forma la decena, nosotros tenemos que creerle a los cabalistas que es ese cli en el cual yo revelo el mundo espiritual, que esa es mi alma. La verdad que todas las personas del mundo, inclusive los grados inanimado, vegetal y animal, toda la realidad son partes de mi alma. Pero ¿dónde está esa parte del alma a la cual yo puedo aferrarme, desarrollar una relación con eso y entrar a su interior? Eso es la decena. Pero fuera de la decena también todo el resto. Todo lo que yo puedo describirme es únicamente o el Kli de la Neshama o el Creador, que es la luz de la Neshama. Moscú 3. Buen día. Si entiendo correctamente que el Rabash escribe aquí que en el Kli de la fe la luz del llenado es de la semejanza al Creador, luego tiene que tener cuidado de no disfrutar del Creador. Nosotros queremos adquirir únicamente vasijas de otorgamiento únicamente y no disfrutar del otorgamiento del Creador de forma directa, como el ejemplo del anfitrión, que si yo recibo de él el convite o es únicamente para complacerlo. Es exactamente ese mismo ejemplo. United VG 3. Рав, как мы в десятке должны прийти к вере в высшее знание? Мы должны об этом говорить. ¿Cómo nosotros en la decena tenemos que llegar a la fe por encima de la razón? Tenemos que
hablar de esto, o cada uno tiene que llegar a sentirlo. Rav, nosotros cada día tenemos que cumplir lo que el Rabash dicta acerca de la decena, así avanzamos hacia la fe por encima de la razón. Otra pregunta de un amigo, también la primera restricción llega de la luz superior. Otra vez, pregunta de un amigo, Tzimtzum Aleph, ¿también llega de la luz superior o es un esfuerzo personal mío? Lo que nosotros hacemos es que se hagan por medio de la luz superior. Nosotros mismos no podemos hacer nada porque no tenemos acciones. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Cómo yo puedo llevar a cabo algo sobre el deseo de recibir, la restricción, la pantalla, los restaurantes, todo tipo de acciones? Yo hago únicamente con la plegaria que el Creador haga sobre mí. Nueva York 4. No se escucha, Seth. Hello. Hola. What is the difference between the Kli and the Kli of the Masach? ¿Cuál es la diferencia entre el Kli y el Kli del Masaj? En realidad, Kli depende de cómo nosotros definamos Kli. Es carencia, pero carencia no es Kli porque yo tengo que tener equivalencia de forma para recibir. Entonces, la medida de equivalencia de forma que hay en mi carencia determina el tamaño del Kli. Nuestro problema es que nuestro Kli está compuesto de la carencia o fuerza de otorgamiento o fuerza de nuestra adaptación a la fuerza superior. Yo tengo que querer recibir del anfitrión lo que él quiere dar y también conectar mi deseo de hacerle un favor al anfitrión. Por eso que yo como en lo de él, que yo quiero sobreponerme por encima de mi apetito, mi hambre y por encima de todo tipo de otras cuentas, sino únicamente darle, devolverle, relacionarme con él de forma como él se relaciona conmigo. Entonces acá hay un asunto que nuestro Kli es un Kli compuesto por dos cosas opuestas. Por eso depende de lo que nosotros digamos. Nosotros decimos que después de la primera restricción el Kli es Masaj y Joser, pantalla y luz retornante, y no simple deseo de recibir. Sino que en la medida que yo quiero, por encima de mi deseo, complacer al anfitrión, de acuerdo con esto, yo mido a mi Kli. Moldova. Все процессы в духовном, они, получается, происходят только в экране. Построение десятки — это и есть построение экрана? Todos los procesos en la espiritualidad resulta que suceden únicamente en el masaj. La construcción de la decena es la construcción del masaj. Rav dice, no, vamos a llegar y vamos a ver. Cuando lleguemos, vamos a ver. Volga. В последнее время есть интересное наблюдение. En último tiempo hay un discernimiento interesante que en la medida que el temor y el honor con respecto al egoísmo es más fácil de combatirlo. A veces es cierto. En la medida que nosotros seamos más sensibles a nuestro ego, más podemos discernir todo tipo de cambios, discernimientos. Y más fácil para nosotros entender hasta cuánto que él es inverso, astuto, débil, que no es digno para ser
acciones espirituales, eso es cierto. Ita 1, Italia 1. E dare ai miei amici al di sopra della ragione se mancano da mesi alla lezione del mattino. Sbaglio a farti questa domanda? Repeat, please. Che repita. Come posso giustificare e dare ai miei amici sopra la ragione ¿Cómo puedo se justificar mancano da tanti mesi alla lezione del mattino? a mis amigos por encima de la razón si ellos no vienen, están ausentes de la clase matinal? Si mis amigos no se encuentran conmigo en la clase matinal, entonces eso casi que no me permite estar en conexión con ellos. Yo tengo que pensar cómo voy a encontrar amigos en aquellas personas que se encuentran día a día en la clase matinal. Estar en la clase matinal es el lugar para la conexión de la decena, es el lugar para dar un paso hacia adelante, es un lugar para conectarse con el maestro, a través de todo esto, conectarse con el creador, adquirir otra cantidad de conocimiento y conexión en el camino, es decir, dar un paso hacia adelante. Si las personas con las cuales yo quiero avanzar hacia la meta de la creación no están conmigo en la clase matinal, entonces ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuando hablo unos minutos en el día, entre todo lo que nosotros tenemos durante el día? ¿En qué ellos son mis amigos? La condición que nosotros construimos un grupo donde se revela el Creador es que nosotros nos encontramos en la clase matinal. Si ustedes no pueden en la clase matinal, pueden determinar otro tiempo, otro momento, pero juntos todos escuchar la clase matinal, digamos, a la tarde. Eso está bien, pero eso tiene que estar juntos como los alumnos de Rabbi Shimon, que a pesar de todo llegaban juntos a la clase. Italia 2. Il passaggio da illusione egoica a realtà spirituale. El pasaje de la ilusión hacia la realidad espiritual. ¿Eso es gradual o de golpe? Rav, sucede de forma gradual, grados, hasta que de repente se revela. Nosotros sentimos así en la espiritualidad. Cada cosa que empezamos a sentir espiritual, así se revela. De lejos, que nos sentimos que avanzamos y de repente hay un salto. Eso es un proceso acumulativo que después da frutos. Baltia 2. Здравствуйте, Рав. Для того, чтобы Hola, Rav. я должен почувствовать то добро, которое он дает. Para otorgar al Creador, Задача Творцу — это экран. tengo que sentir el bien que Él da. Чтобы почувствовать добро, я должен иметь экран. ¿Qué es dar? Y el Creador es la pantalla. Para sentir bien, yo necesito que yo tenga un masaje. A veces nosotros, por encima de todo lo que recibimos ahora, que se llama este mundo, esta realidad, tenemos que hacer sobre esto también un chequeo. ¿Qué recibir? ¿Qué no? ¿Qué es importante para alcanzar la meta? Y empezar a trabajar, digamos, con la pantalla por encima de las condiciones que tenemos ahora. ¿Hasta cuánto que somos capaces de clasificar nuestra vida? Que sea todos dirigidas para alcanzar la meta. Y lo que pertenece a alcanzar la meta,
Yo lo dejo y lo que no pertenece, lo dejo, lo descarto. Así es como lo reviso. ¿Qué es lo necesario y cosas que yo puedo hacer sin eso que me molestan para alcanzar la meta espiritual? Y eso nadie lo puede decir sobre el otro, qué es importante, qué no, y qué forma, y qué estilo de vida. Eso ya el hombre elige de acuerdo a sus condiciones. Asia. Buen día, quería esclarecer el punto de la anulación, la cancelación del Kli de la fe por medio de la luz. ¿Cómo funciona eso? ¿Y por qué? La luz que llena el Kli, dice Rab, luz interna, oprimí, anula el masaj. Y el masaj comienza a purificarse. Bitush Prim o Makif, estas dos luces, ellos golpean al masaj y así el masaj empieza a purificarse y asciende de tabur a pe. Pregunta, ¿cuál es el Kli de la fe? Ahora ese Kli de la fe es todo el toj del parsuf que recibe con el fin de otorgar. Todo el alma se transforma en un Kli de fe. Entonces desaparece cuando la luz ingresa. Parece o es de otorgar con el fin de otorgar o recibir con el fin de otorgar. Маквиджи 3. Когда кли веры переходит в знание, как сделать экран на знание? Cuando el Kli de la fe se transforma en conocimiento, ¿cómo se hace un masaj sobre el conocimiento? Rab, tenemos vasijas de otorgamiento, de otorgar con el fin de otorgar, o de recibir con el fin de otorgar. Otorgar con el fin de otorgar es Katnut, recibir con el fin de otorgar es Gadlut. Kiev 2. Чем знание отличается от веры? En que el conocimiento es distinto que la fe. El conocimiento es lo que nosotros recibimos en vasijas con el fin de recibir en este mundo, es decir, la fe se llama que nosotros nos encontramos en la cualidad de otorgamiento por encima del deseo de recibir nuestro. Y si nosotros estamos en la cualidad con el fin de recibir, queremos hacerlo con el fin de otorgar, entonces esto se llama que actuamos en vasijas de recepción con el fin de otorgar. Una pregunta. Y en eso nosotros estamos todo el tiempo. Esto es Bulgaria 1. Bulgaria 1, ¿no? Bulgaria 1. Cuando empezamos a entender, a conocer qué es el deseo de recibir, que realmente es malo, entonces empezamos a recibir fuerzas para la fe por encima de la razón. Sí, correcto. Latín 7. Todo este trabajo que hacemos de preguntas y respuestas es un trabajo que está dentro de la razón. ¿Cómo se puede estar en la clase con fe por encima de la razón? ¿Cómo se puede participar de la clase por encima de la razón?
Por encima o dentro de la razón o debajo de la razón depende todo del hombre. Nosotros clarificamos en nuestra clase todos los detalles que ustedes no pueden extraer de los libros, sino que ustedes tienen preguntas particulares. Yo lo veo como algo necesario. Aparte, quiero decirles que ustedes deben escuchar las preguntas de los amigos, que ese es el cli de ustedes. Preguntan. Ustedes lo van a necesitar. Preguntas y respuestas. Y preguntas que ellos preguntan, no importa de dónde, de qué idioma. Por eso yo me relaciono con eso de forma muy seria, estas clarificaciones. Y nosotros dentro de poco terminamos la primera hora de la clase y solo hicimos un solo fragmento. Y eso no me importa, porque tras las preguntas clarificamos un montón de cosas y cada uno tiene que saber estas preguntas y respuestas, que estas son las que nos provocan una inclusión. Pasamos a Petach Tikva 31. ¿Cuál es el punto durante el día que el hombre puede decir yo existo? En la medida que él dice que está en conexión con la decena. Petach Tikva 17. Aprendemos que bajo la influencia de la luz, el masaj se purifica hasta que desaparece y ahí hay un masaj más pequeño. Entonces, ¿qué significa incrementar el cli de la fe? El masaj sobre el conocimiento, entonces la abundancia no va a interrumpirse. Vale, si vos estás hablando de la purificación del masaj. Estás hablando del masaj que recibe una influencia de la luz circundante. Esto se llama acá golpe. Y a partir de este golpe el masaje empieza a purificarse de tabur a pe y entonces se hace más pequeño. Pero cuando llega a pe de rosh, entonces hace un nuevo partzuf. Eso es lo que él denomina incrementar el masaj. Dice que siempre estamos en el incremento del masaj, aunque por ahora el masaj se purifica, pero al fin y al cabo, acá hay un agregado de acciones que al fin y al cabo llegamos a un clic completo. Hay un proceso en paralelo que agranda el masaj. Yo no conozco un estado en que el masaj se hace más fuerte. El masaj se hace más fuerte en este que le hicieron kelim superiores, que llega el parzuf ab y trabaja sobre la luz de nefesh. Entonces en Galgalta ya hay la luz de ruach, y cuando Sag llega a la luz de nefesh, en ab hay luz de ruach y Galgalta neshama. Gracias. Hebrew 10. Buen día, Rav. ¿Podría decir, por favor, qué significa un cli vacío sin masaj? Cli vacío sin masaj es que está bajo la restricción, y sin la restricción entonces no hay existencia para el deseo de recibir en la espiritualidad. ¿Dónde se encuentra la carencia? Pregunta, ¿qué es donde está la carencia?
La creencia no desaparece, no se purifica, o que se trabaja o que no se trabaja con el masaje. Rehovot. Al final del fragmento que hemos leído, está escrito que cada lugar que le falta se transforma en un lugar para la fe. ¿De qué lugar se trata y qué es eso? El deseo que siente que le falta, que tiene una carencia. Entonces se hace un lugar apto para transformarse en un cli de fe. Haifa 3. אז בניית מסך היא מתחילה ממצב ירידה מחוסר שליטה לידיעה, או שזה שליטה ישרה? Construir un masaj es una falta de control sobre el conocimiento. Dice, falta de control es el principio de la construcción del Kli. Artículo 5. ¿Qué es el Kli de la fe que se transforma después en conocimiento? Rav, eso es luz de Hasadim. Que yo no quiero trabajar con mi deseo de recibir, porque no puedo llegar con el fin de otorgar, y lo que sí me encuentro con el Kli de la fe en otorgar con el fin de otorgar, en un Kli de Hasadim por encima de mi deseo de recibir, que yo lo anulo, no puedo anular el deseo de recibir, todo está en manos del Creador, pero yo anulo su uso. Artículo 31. אמרת בתחילת השיעור שאנחנו, על מנת לרכוש את החוש הנוסף, אנחנו צריכים להתקרב לחברים. עכשיו להתקרב... Se ha dicho que tenemos que adquirir un nuevo sentido para acercarnos a los amigos. ¿Cómo lo hacemos dentro de la escena? Acercarse en la escena es que nosotros día a día debemos sentir que con respecto a ayer, que nos hemos acercado, que nos hacemos en calificaciones más internas que hay entre nosotros, cómo nosotros avanzamos, nos acercamos, nos aferramos en algo tercero entre vos y yo, que es ese discernimiento que necesitamos para descubrirlo entre nosotros. Así es. África. A question from the Ivory Coast. Pregunta de Costa de Marfil. What is the criteria for a group of your students to be called a 10? En esta generación, en este tiempo, ¿cuál es el criterio para un grupo de alumnos suyos para que se llame una decena? Que están dispuestos a conectarse, que entienden que tienen que conectarse para descubrir en esa conexión la relación con el Creador, para la relación por encima de la conexión entre ellos. Cada uno quiere conectarse con las cualidades espirituales de los demás, que haya una inclusión entre las sefirot, que sean 10, que haya un partruf, y a través de eso pueden revelar al Creador, estar listos. El odio y los choques, cómo ese deseo egoísta puede revelarse, y sin la revelación del ego no pueden avanzar, y ellos están dispuestos a ir caminando sobre dos piernas. Nosotros hablamos del amor a los amigos, pero cuando llega un choque, entonces nos escapamos uno de otro, nos enfriamos, y eso no es bueno. Hay que ser hombres que también hay de una cosa y de la otra, tienen que estar en paralelo.
Y eso es muy importante. Y no ser así delicados y comportarse con guantes, ¿entienden? Vean qué grosero que soy yo. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero yo pienso que lo principal no es toda la verdad y todo, sino lo que es útil. Y nosotros tenemos que mostrarlo. Por eso yo grito y muestro ante todos cómo puede ser, como ayer que grité sobre a Shaul. Y eso no dice que yo no lo amo. Lo aprecio mucho. También su inteligencia, su conocimiento, todo. Pero, junto con eso, cuando hace falta, hay que hacer una crítica. ¿Y qué? Kazajstán. Поглубиться больше в тему Масаха. Из чего он выстраивается? Какие компоненты есть в Масахе? ¿Se puede profundizar un poco más en el Masaj? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son sus componentes? El Masaj está construido por completo en sobreponerse a la cuenta para sí mismo. No hay más que eso. Germany. Alemania. When can you refer to a Kli as whole? ¿Cuándo se puede relacionarse con el Kli como un todo, algo completo? Kli completo que yo empiezo a sentir algo del otorgamiento. Italia 4. Buongiorno Rav. Buongiorno. Noi Buen día, Rav. ci preoccupiamo dell'amico nella ragione. Nosotros ahora nos preocupamos por el amigo dentro de la razón. Cuando comienzo a preocuparme por el amigo por encima de la razón. Cuando empieza a construirse en esto. Eso se va a revelar simplemente. Tengo lo que decir. Bueno, quizás leamos otro orden. Fragmento número 40 del artículo de Rabash, la importancia del reconocimiento del mal. El trabajo que es la preparación para entrar en la verdadera espiritual, es decir, cuando uno toma la responsabilidad de creer en la importancia del Creador por encima de la razón, debe asumir que quiere ir específicamente con fe por encima de la razón. A pesar de que se le dio la razón para ver la grandeza del Creador dentro de la razón, uno prefiere la fe por encima de la razón, a causa que el honor del Creador es encubrir el asunto. Esto se considera como querer ir por encima de la razón. Precisamente entonces se convierte en un Kli apto para recibir espiritualidad, ya que no se preocupa en absoluto por sí mismo, sino que todas sus intenciones son solo para otorgar al Creador. Por esta razón, ya no existe el temor de que si se le da algo de iluminación, ésta irá a las vasijas de recepción, dado que él siempre está tratando de salir del amor propio. Otra vez, fragmento 40. El trabajo, que es la preparación para entrar en la verdadera espiritualidad. Es decir, cuando uno toma la responsabilidad de creer en la importancia del Creador por encima de la razón, debe asumir que quiere ir específicamente con fe por encima de la razón.
A pesar que se le dio la razón para ver la grandeza del Creador, dentro de la razón, uno prefiere la fe por encima de la razón, debido a causa que el honor del Creador es encubrir el asunto. Esto se considera como querer ir por encima de la razón, y precisamente entonces se convierte en un kli apto para recibir la espiritualidad, ya que no se preocupa en absoluto por sí mismo, sino que todas sus intenciones son solo para otorgar al Creador. Por esta razón ya no existe el temor de que si se le da algo de iluminación, esta irá a la vasija de recepción, dado que él siempre está tratando de salir del amor propio. Moscow 4. Preguntas, Moscú 4. Otra pregunta de un amigo. Cuando se conectan en amor y otorgamiento, sienten un gran placer. ¿Cómo trabajar con ese gran placer por encima de la razón? Puede ser que no pertenecen a la espiritualidad, simplemente que se sienten bien. El amor tiene que estar entre los amigos, por encima de las transgresiones, que ellos sienten que entre ellos como choques internos, y ellos con alegría van por encima. Tiene que haber un sándwich. Y si no hay, entonces no hay espiritualidad. La espiritualidad está construida de dos cosas opuestas. Y así pueden ver dónde están. Y el Creador nos ordena las cosas que si nosotros avanzamos, recibimos también unos y también los otros datos con los cuales podemos cubrir ese sándwich. Sobre todas las transgresiones cubre el amor. Galil Oeste. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad es el amor al prójimo. Petach Tikva 2. No se puede no comparar a través del fragmento anterior. Un fragmento muy fuerte. Todo el día nos hemos ocupado en esto en las decenas. Porque ¿qué es eso? Está escrito en fragmento 40 que por eso no tiene miedo que si le van a dar una iluminación va a ir a vasijas de recepción. Es como en el fragmento 39 tiene algo muy profundo y confuso. A veces, bueno, pregunten cuáles son sus confusiones y vamos a tratar de resolverlas. Y aparte yo quiero decir, ¿quién dice que confusión no es algo bueno? Siempre es así. Que nosotros aprendemos todo el tiempo así, de esta manera. Los resolvemos para sentir cosas más profundas. Sí, Shai. Que cuando el Kli hizo el trabajo y tomó la decisión que quiere recibir con el fin de otorgar, y eso lo hace caer a la razón. Por supuesto que tiene que estar eso también. Lo contrario no va a revelar el descenso, la caída. Tienes razón. Cómo nosotros caemos, que nosotros perdemos el Kli de la fe por encima de la razón. Entonces caemos, sentimos hasta cuánto que donde estamos nos falta un masaje, nos encontramos en Aviut,
Sí. ¿A qué se refiere el fragmento 40 que dice que a causa de eso no hay miedo que le den una iluminación que vaya a vasijas de recepción? Lo dice, siempre sostiene con fe por encima de la razón. Eso es como un ancla. Él sabe que tiene que ser así, sabe que no es capaz. No puede acceder, llegar a la razón solamente con fe por encima de la razón. Él ya tiene miedo de eso, ya lo prueba. El tema es la primera entrada a la fe por encima de la razón, que es la más difícil. Después ya tenés sabores, reshimot, tenés cosas que aunque desaparezcan, igualmente se encuentran. Solo que está como, que no se ve, como invisible. Florida. Yes, I think you kind of answered this question right there, but it says he prefers faith above reason. Quizás ya usted contestó la pregunta, pero acá dice que prefiere la fe por encima de la razón, porque el honor del Señor es ocultar el asunto. No entiendo eso tanto. Rab dice, ya en el Reshimot de él se encuentra de esta forma, que el Creador es grande, que no lo puede dejar, que no. Al fin y al cabo nosotros estamos siendo activados por medio de ¿qué? Por medio del Reshimot. Por medio del Reshimot. Ese Reshimot que es que se ocupe en Kli de otorgamiento. Ahora tiene una elección y él elige el Kli de otorgamiento. Pregunta, y elige el Kli de otorgamiento porque se transforma en un Kli más ligero que otorga automáticamente. Lo dice, no es automático, nada funciona de forma automática, pero el Reshimot actúa. El Reshimot no desaparece, el Reshimot que desaparecen y realmente está en una oscuridad absoluta, inclusive que no sabe a dónde dirigirse, pero acá no. Acá es un determinado estado. Beersheba. רב, בקשר לקטע 39, האם יש שם קשר בין... Con respecto al fragmento 39, ¿hay relación entre Bnei Baruch y las naciones del mundo? Lo dice, eso lo puedes decir sobre cada cosa. Por supuesto que estamos en todos los estados que leemos. Latín 4. Buenos días, amado Radio, amados amigos. Al final de la lectura, Rab dice que él trata de salir del amor propio. ¿Nos podría explicar esta parte? No. איך הוא עושה את זה? דרך השירייה? ¿Cómo lo hace? A través de la decena, únicamente a través de la decena. Yo no sé cuál es la dirección para salir del amor propio. ¿Dónde está el amor propio? Yo puedo decir que es mi ego, pero ¿cómo salir del amor propio? No puedo, porque estoy adentro de mi deseo de recibir, adentro de mi ego, donde hay una puerta donde diga salida, donde existe algo así. Únicamente a través de la conexión en la decena. Conexión en la decena me abre una apertura para salir del amor propio. Mac. Раф, если вот духовное, это когда есть сэндвич,
Выходит, значит, надо одновременно, чтобы было два экрана. Si la espiritualidad es cuando hay un sándwich, hace falta dos masajim, dos cuentas dentro de la razón por encima de la razón. Rav dice, ¿qué pensamiento? ¿Qué es masaj? Masaj se llama fuerza de oposición a mi deseo de recibir, que yo prefiero estar en el deseo de otorgar. Eso es un masaj. No tenés dos masajim, dos pantallas. ¿Sobre qué es la otra pantalla? Yo no entiendo lo que decís. Я имел в виду, что именно два расчета должно быть одновременно. Me referí a que tiene que haber dos cuentas al mismo tiempo. Rav dice, ¿cómo puedo estar con mi deseo de otorgar por encima de mi deseo de recibir? Eso es una cuenta, sola cuenta. Muchos datos, pero la cuenta es una. Hadera 1. Но я должен видеть свой расчет в желании получать ради себя одновременно. Pero tengo que ver mi cuenta. Rav dice sí. Hadera 1. ¿Acaso es correcto decir que los amigos son Aviut, el masaj y Kashiut es el hombre mismo? Otra vez, ¿es correcto decir que el masaj, la Aviut son los amigos y el Kashiut es el hombre mismo? A veces no. No, al revés. Al revés sería más cercano. Tel Aviv 1. Usted ha dicho al principio de la clase que nosotros no tenemos acciones. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace avanzar hacia la fe? Rav dice, la luz que reforma es la que nos hace avanzar y determina nuestras acciones y nada más fuera de eso. Haifa 3. Buen día, quería preguntar si en el momento que nosotros nos elevamos por encima de la razón, recibimos otra comprensión y después nos relacionamos ese estado en la materialidad, entendemos la vida distinto, todo es diferente. Nosotros nos encontramos en la materialidad de forma material. Yo tengo que funcionar como un muñeco. Que yo hago en este mundo lo que se me exige y listo. Todo el resto yo lo atribuyo a mi desarrollo interno, espiritual, que con eso yo me relaciono con todo el mundo, con toda la realidad, toda la humanidad, todo para hacerlos avanzar hacia el Creador. Bueno, nuestra actitud hacia la materialidad cambia, lo vemos distinto, como cada cualidad miramos de abajo hacia arriba y Señor, eso que vas creciendo de niño a adulto, vos también cambias tu actitud de la vida. Por supuesto que sí. ¿Por qué te sorprendes? ¿Entendí? Por supuesto que todo el tiempo cambia. Es decir, qué es lo importante y qué es secundario, o sea, ¿qué cuentas haces con respecto a cada cosa? Pregunta eso. Entonces, ¿todas las cuentas cambian por completo? Dice, ¿y qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Claro que cambia. ¿Y qué vos no quieres cambiar? ¿Quieres ser como un niño? Entonces, que tengas éxito en los cambios. Petach Tikva 6. Boris Berezovsky pregunta, ¿cómo distinguir entre ser grosero de forma útil y simplemente quitarse una tensión interna? Dice, eso también es bueno, que haya choques entre los amigos, que se acostumbren, pero tiene que ser realmente lo máximo posible que sea útil. Entonces, no es terrible. Discutan, eso está bien. Hebrew 10. ¿Qué es que Rav
¿Qué significa que dentro de la razón apreciamos la grandeza del Creador, lo que Él nos da en ocultamiento? No entiendo tu pregunta y no es la primera vez. Estás leyendo nuestros materiales, ¿sí? ¿Entiendes? ¿De dónde estás preguntando? Del texto. Dice que dentro de la razón se nos da la grandeza del Creador y debemos ir específicamente por sobre la razón. Rav, el Creador es aún más grande en cuanto tú lo aprecias dentro de la razón. Y continúa, dice que hay que apreciarlo en ocultamiento. Rav, sí. Aprendemos que con el Creador trabajamos en ocultamiento porque yo no quiero descubrirlo a Él. Yo quiero descubrir solamente su grandeza para que esto me permita ser el que otorga. Y en el grado que yo otorgo, entonces solamente cuando no tengo elección, puedo recibir para otorgar. ¿Y qué es la grandeza del Creador? Pregunta el alumno. Rav, la grandeza del Creador es el reconocimiento de la fuerza superior. Yo no sé, ¿cómo puedo explicarte la grandeza del Creador? Estas preguntas no tienen respuesta. PT 29. Llegar a fe por sobre la razón, necesitamos primero saber qué es fe por sobre la razón. Sí, dice Rav. Fe por encima de la razón es el poder de otorgamiento que una persona puede trabajar por sobre su poder, su fuerza de recepción, alumno. Entonces yo sé lo que estoy buscando exactamente, Rav. Es decir, es claro que cuando yo lo encuentro puedo apuntar y decir, eso es lo que estaba buscando. ¿Correcto? Dice Rav. Sí, correcto. Sí, la fuerza de otorgamiento. Gracias. Bueno, vamos a ir a la segunda parte y antes vamos a cantar una canción. Right here and now we are holding you up. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him and we won't let go. Come and see. All this love has set us free. We are one plea, and we're living in unity. Come and see. All this love has set us free. We are one plea, and we're living in unity. Beyond the barriers, above the waves, awake in the dawn, we are holding you up. Armed with this kavanah, it's coming true. We are breaking through, we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand, out of this desert into a new land.